Familia Vino Nuevo, muy buenas tardes, sean todos desde sus hogares, reciban un fuerte abrazo, un gusto, un placer poder estar conectados en la distancia. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes, compartir la palabra del Señor este hermoso día, jueves 22 de junio. Me presento nuevamente, mi nombre es Diego Villarreal y es un gusto poder vernos, amados hermanos. Estamos muy gozosos y abramos nuestro corazón. Queremos el día de hoy, traemos un mensaje de su palabra referente a dos palabras que el Señor ha estado hablando a mi vida, permitiéndome observar en nuestra sociedad, dentro de la propia iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, en muchas partes, referente a la ignorancia y a la incredulidad. Cabe mencionar que en ningún momento usamos la palabra ignorancia como algo descriptivo, sino más bien una forma, una condición en la cual su palabra nos hace ver. Y para ello quiero iniciar con ustedes acerca de un principio jurídico que, como ciudadanos mexicanos, y quienes nos escuchan y están conectados, tienen la bendición y la fortuna de ser mexicanos, y quienes están en otros países, pues también las leyes pudiesen regularlos. En México tenemos un principio jurídico llamado: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Es una máxima que se ha utilizado por siglos para recordar a los gobernados acerca de cómo debemos de conducirnos. Pero si bien es cierto, esto está bajo la lupa del derecho, nos ayuda a regular, a normar, pero muchas veces, aunque no sepamos esas leyes, tenemos o nos vemos obligados. Y esa máxima se encuentra en el artículo 21 del Código Civil Federal, incluso también en el Código Civil del Estado de Baja California, artículo 21, donde dice: la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Amados, hoy quiero también aprovechar y saludar a nuestros hermanos que el pasado día martes, recuerdo 12 de julio, celebrábamos o celebran su día, el Día del Abogado. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los hermanos que tienen esa profesión, que el Señor les dé sabiduría, les dé entendimiento y logren ejercer su profesión como el Señor manda, con sabiduría y justicia. Ahora vayamos a un hecho histórico, amados hermanos, un poco más, hablando algo más abstracto de lo que resulta esta frase: la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y para ello quiero traer una historia de Cristóbal Colón. Dice que cuando llegó a tierras del continente americano, colocó un estandarte y se dirigió a un cúmulo de personas que obviamente lo observaban y no entendían su idioma. Acto seguido, y probablemente ante el rostro de muchos estupefactos de la población, declaró en nombre de su rey que ahora esta tierra formaba parte de la corona española. Y por ese motivo, todas las personas que allí estaban tendrían el honor de servir a la corona y pagar impuestos. O bien, si se negaban a profesar la fe cristiana, serían sometidos al régimen de la esclavitud. Pero aquí nos genera la gran pregunta: ¿cómo cumples algo que no entiendes ni conoces? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Vinculando estas leyes terrenales, que si bien les invito también y les motivo que es un deber social, es un deber como mexicanos conocer nuestras leyes. Afortunadamente tenemos nuestros amigos, hermanos que se han profesionalizado en eso, porque cuando incurrimos, cuando desconocemos esas leyes, entonces tenemos esas consecuencias. Hoy en día o esta tarde yo quiero traer esta similitud en cuestión de la palabra de Dios. Usted y yo como hijos del reino, usted y yo como una ciudadanía en los cielos.
Y efectivamente también tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestras leyes, nuestra instrumento que nos guía y nos rige nuestras vidas. Amén. Claro que hoy en día la tecnología y otros elementos pues nos permiten acceder a ella. Entonces les mencionaba, quiero que pongan mucha atención referente a estas dos palabras. Y esas dos palabras es ignorancia e incredulidad. Palabras propias del testimonio de conversión del apóstol Pablo, narrada en el libro de Timoteo. Al pasar de esta plática, yo quiero que subraye estas dos palabras y las citas bíblicas que hoy traigo preparada para todos ustedes, y le pida al Señor que le muestre si usted o yo tenemos faltas de fe, falta de conocimiento. Iniciemos dejando claro la terminación o la definición de ignorancia. Para ello es necesario que revisemos desde el principio, en el libro de Génesis. Vamos a ir a leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí todo estaba fuera de orden, en lugar equivocado. Había un vacío. La palabra vacío significa, según el hebreo, caos o confusión. La tierra, hermanos, estaba desordenada y había confusión. Había tanta confusión que todo estaba lleno de tinieblas. Y la palabra tinieblas, amados, es muy importante porque su significado en hebreo es ignorancia o ausencia de conocimiento del propósito. Entonces, tinieblas es la ausencia de conocimiento o propósito. Dios llama esto desde el inicio tinieblas. Tinieblas igual a ignorancia. Ignorancia, ausencia de conocimiento o propósito. Amados, pero en cambio, la palabra en hebreo para conocimiento es luz. Jesús se llamó luz del mundo. Podemos leer en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios tiene un llamado para usted y para mí como su pueblo. Podemos leer en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En cambio, hermanos, o contrario a la luz, tenemos, o recordemos lo que mencioné hace unos segundos, la palabra en hebreo ignorancia, las tinieblas. Es por eso que Satanás se llama el príncipe de las tinieblas. Esto quiere decir que es el primero que se quiere enseñorear a través de la ignorancia. Por ello también, amados, no podemos ignorar las artimañas, sus intenciones malignas, destructoras que tiene sobre los planes de Dios para su pueblo. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios 2:11. Pablo estaba hablando acerca del perdón, pero vean cómo nos deja esta escritura. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Otra versión que tengo aquí dice, no ignoramos sus artimañas. Amados hermanos, no podemos ser ingenuos, no podemos ir por el mundo en nuestra vida cristiana pensando que todo es color de rosa, que todo es bonito. Sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que hay artimañas, que hay maquinaciones del enemigo en contra de usted y de mí, en contra de su familia y de mi familia. En el libro de Oseas, tal vez sea algo entre el cristianismo muy conocido, podemos ver cómo el pueblo de Israel ya no existía fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Desecharon, ¿sí?,
rechazaron el conocimiento, quiere decir que prefirieron la ignorancia y olvidaron la ley de Dios. El resultado, amados, fue destrucción. Quiero que vayan conmigo al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otra versión dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿Por qué? Porque rechazaste. El Señor hable y espero y confío en el Espíritu Santo que está hablando a sus vidas esta tarde, ahí donde usted se encuentra, en la sala, manejando, donde usted vaya, medite y reflexione acerca de ello. Porque dice que Dios en ocasiones usa nuestra ignorancia para cumplir de antemano el propósito que ya había anunciado. Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento, usted y yo. Lo mencionaba mi hermano Ramón ahorita, ¿sí? Gracias a Dios me dio la fortuna de arrepentirme, de conocer mi condición que tenía pecaminosa y conocerlo a Él. Dios tiene un plan para ti, para todos nosotros. Veamos la escena, como Pablo habla a los espectadores en un lugar conocido como el Pórtico de Salomón, sobre la sanidad de un hombre cojo. Leamos Hechos capítulo 3, versículos del 15 al 19, pero quiero que pongan énfasis o subrayen en su casa o anoten los versículos 17 y el versículo 19. Leamos: matéis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19, amados: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Reciba esta palabra, amados. En otro tiempo usted y yo éramos ignorantes, pero el Señor sabe que lo hacíamos en ignorancia. Y no solamente eso, sino también Dios quiere que lleguemos al arrepentimiento. Esta semana escuché una frase que me gustó mucho. Dice: convencidos, pero no convertidos. Y muchos de nosotros estamos convencidos que en la palabra de Dios está la vida, pero nuestras vidas no están convertidas al Señor. Vamos a ver un poco más adelante nuestra plática. Pero hoy quiero yo con ustedes compartir 3 tipos de ignorancia. Ignorancia número 1 es aquellas cosas que sabemos que ignoramos. Número 2, aquellas cosas que no sabemos que ignoramos. Y número 3, aquellas cosas que preferimos ignorar. Vamos rápidamente a la número 1. Aquellas cosas que sabemos que ignoramos. Existen cosas y situaciones, amados, que usted y yo no podemos comprender o entender. Ignoramos porque nuestra capacidad en ocasiones no nos permite. En el caso del himno que hace Eliú, de las maravillas de Dios que se ven en la atmósfera, la lluvia, los rayos, etcétera, lea conmigo Job, capítulo 37, versículo 5. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. En otra versión dice que rebasa nuestra comprensión. Y número 1, hay que entender, amados hermanos, que habrá cosas que sabemos que ignoramos. Número 2,
aquella ignorancia que no sabemos que ignoramos. Y para ello vamos al capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17, desde el versículo 16. Menciona Pablo que le dolió mucho el alma al ver que la ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Dice la palabra de Dios que después de haber observado un altar con la inscripción a un Dios desconocido, Pablo se levantó y les habló sobre ese Dios que ellos desconocían. Dios les hizo ver que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. ¿Pero para qué? Para llegar al arrepentimiento. No solamente convencidos, sino convertidos. Leo Hechos 17, el 29 y el 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escritura de arte, o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Están conmigo? El Señor está hablando y entendiendo que usted y yo en algún momento de nuestras vidas, en otro tiempo, ignorábamos. Por eso es que son aquellas cosas que no sabemos, que ignoramos hasta que llegamos al conocimiento de Dios. Número 3. Esta ignorancia, vamos a verla. Dice aquellas cosas que preferimos ignorar. No sé si han escuchado por ahí el refrán: no hay peor sordo que el que no quiera oír, o no hay más ciego que el que no quiera ver. Este tipo de ignorancia, amados, este tipo de ignorancia puede ser el peor de todos, ya que ignoramos voluntariamente. Y esto es un riesgo que hace imposible prevenir cualquier desastre en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Si tú omites, ignoras voluntariamente. Existen muchas variantes de estos dichos que hemos hablado. A pesar de la ignorancia voluntaria, es condenada incluso en la cultura popular. Allá afuera, el ser humano parece tener una natural tendencia a engañarse a sí mismo. No pasa nada, ya sabía. Pero leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, referente a los postreros días. Y también quienes llevan sus notas y asisten con regularidad, el Señor ha estado hablando domingo a domingo acerca del libro de Judas, acerca de los últimos tiempos. Pues también eso lo trae a luz, acerca de los postreros días, donde vendrán burladores, donde vendrán las propias concupiscencias. Pero dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y del agua subsiste. En otra versión dice, pero intencionalmente olvidan. No sé cuántos de nosotros a veces olvidamos intencionalmente o ignoramos voluntariamente. La ignorancia, amados, acarrea un entendimiento entenebrecido, oscurecido. La ignorancia no nos deja acceder a la vida que proviene de Dios. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y no son materiales. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 18, acerca de la nueva vida en Cristo. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. En otra versión encuentro, dice, a causa de su ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Amados, el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. No importa si tú y yo ignoramos ciertas áreas, ciertos conocimientos,
ciertas cosas. Allá afuera, si usted incurre en alguna falta, pues la ley lo va a solicitar. En la palabra de Dios o en la vida cristiana es la palabra de Dios la que nos exhorta, la que nos llama la atención. Hasta aquí, familia Vino Nuevo, amigos, hermanos, podemos dejar claro cómo la ignorancia, las tinieblas o la falta de conocimiento nos puede afectar en nuestro caminar cristiano. Si tú nos escuchas o nos ves por primera vez, de igual manera te invitamos a que conozcas, a que accedas al entendimiento que la palabra de Dios mana. Ahora veamos el ejemplo de conversión y testimonio del apóstol Pablo, cómo él reconoce que es la misericordia de Dios que le quitó la ignorancia y la incredulidad. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, acerca del ministerio de Pablo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Otra versión que tengo aquí dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Entonces vamos a la segunda palabra, amados, la incredulidad. Adentremos un poquito referente a esta segunda palabra, incredulidad. Leamos Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29, en el término, en el contexto, como dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vieron a él, los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos y diciendo: conforme a nuestra fe os he hecho. Hoy, esta tarde, amados, Jesús nos hace la misma pregunta: ¿realmente creemos? Otra versión dice: ¿creen que puedo sanarlos? Que se haga con ustedes conforme a su fe. El cristiano, hermanos, no está supuesto a vivir en forma humanista, sino de forma espiritual. Es muy frustrante tratar de vivir un cristianismo sin fe, en que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Aún en sus tiempos personales con Dios, momentos para leer su palabra, para orar y comunicarnos con Él, no conseguiremos satisfacer esa sed de nuestra alma si no tenemos fe. Las Escrituras describen cómo tener una forma divina, pero negando sus poderes. En 2 Timoteo 3:5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Muchas veces en nuestras vidas podemos hablar y pensar que tenemos fe, y lo vamos a ver también más adelante. Tal vez usted y yo necesitamos superar la incredulidad, o tal vez nuestro corazón ha sido corrompido por la incredulidad. Cuando estamos enfermos, cuando un hijo o una hija está en una situación difícil, cuando te encuentras en un problema en tu trabajo, cuando las cosas no van bien en la escuela, me pregunto: ¿ha corrompido tu corazón la incredulidad? Leamos en Tito capítulo 1, 15 y 16. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. En otra versión dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niega. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. No siempre vemos lo destructivo que es la incredulidad. De hecho, no la consideramos como un pecado muchos. Es fácil pensar que solamente es un área en la cual yo necesito trabajar, o que Dios está incrementando mi fe. Pero el apóstol Pablo en esta carta a Tito nos advierte que hay una conexión entre la corrupción y la incredulidad. La incredulidad es peligrosa porque nos hace desviarnos, conformistas y desconfiados. Nos encontramos diciendo, ¿por qué intentarlo? De todos modos, no va a funcionar o no va a cambiar nada. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz y no le importa. También, amados, afecta nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, aún en nuestra congregación. En lugar de tener una visión inspiradora, una visión que inspire a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente en ocasiones vemos gente desanimada que quiere robar la fe de otros y arrastrarlos al hoyo de la negatividad. Sin fe, amados, sin fe en Dios, terminamos confiando en las soluciones humanas. Porque nos desesperamos, porque no vemos un cambio. Pero hoy quiero, amados, compartir con ustedes 3 llaves para superar la incredulidad. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24, acerca de Jesús sana a un muchacho endemoniado. Leemos, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En esta escritura Jesús quiere ayudar a un padre con su hijo, mas sin embargo el padre se enseñó a afrontar, a manejar, a sobrevivir como podía, porque dice que desde pequeño, desde niño, con una intención humanista, o digamos con nuestras propias fuerzas, pero llega un punto en que nuestras fuerzas se acaban, nuestros recursos se acaban, o son limitados. Pero el Padre, o Jesús más bien, le enseñó a creer, a luchar por tener fe en el poder de Dios. Y aquí tenemos esas 3 llaves que da la Biblia, tratando de confiar y poder de la fe. Llave número 1, ejercicio espiritual diario. Llave número 2, hacer cosas que te intimiden. Y llave número 3, dejar de retroceder y comenzar a luchar. Primera llave, el ejercicio espiritual diario. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias de rechazo, fracaso, dolor en nuestras relaciones. Aunque sean muy tentador el aislarnos por estas malas y dolorosas experiencias. Y más ahorita que estamos con el contagio, con la sana distancia. Pues ahora ya no convivo, ya no me relaciono con esas personas, ya no tengo que frecuentar. Pero verdaderamente necesitamos buscar una intimidad con el Señor. Quiero que vayan conmigo y leamos 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente
y de la venidera. El primer paso para superar la incredulidad, amados, es ejercitar diariamente nuestra relación con Dios. La fe es tan difícil para nosotros como porque es algo espiritual. Cambiar las cosas que podemos ver es algo que muchas veces nos es fácil, pero no en el ámbito espiritual. Quienes se ejercitan, quienes se cuidan, pueden ver resultados después de ciertos días, semanas de hacer algunas rutinas o ejercicios, y rápidamente lo pueden ver en sus músculos, en la pérdida de peso, etc. Ejercitarse espiritualmente no siempre resalta inmediatamente. No vamos a tener resultados inmediatamente, pero eventualmente, amados, todo esto va a desarrollar en nosotros la resistencia, la visión, la disciplina y la determinación. Si usted y yo nos ejercitamos diariamente en una vida espiritual, Dios nos llama a ejercitarnos espiritualmente diariamente. Es por eso que es tan importante orar, leer la Biblia, confesar el pecado y vivir transparentemente, sin importar cómo nos sentimos emocionalmente. Entre más trabajemos en desarrollar estas herramientas espirituales, más cerca estamos de acrecentar nuestra fe. Y vamos a la segunda llave: hacer cosas que te intimiden. Quiero que vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, y es donde quería mencionarles acerca de la fe sin obras. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Para algunos de nosotros solo hablar de fe no significa que la tengamos. Saber acerca de la fe y tener fe son cosas muy diferentes. La única forma de superar la incredulidad, amados, es tomar la decisión de hacer las cosas que nos asustan, nos intimidan y nos retan. Porque creo que hay sueños, deseos y anhelos en nuestras vidas que necesitan hacerlo. Llave número 3: dejar de retroceder y comenzar a luchar. Para ello vamos al Salmo capítulo 78, 9 y 10. Dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, voltearon las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. La pregunta que hacemos hoy: ¿de qué batalla estás huyendo? Como los hijos de Efraín, en esta escritura podemos estar equipados con todos los talentos, con toda la tecnología, con los recursos e incluso con toda la educación que el mundo ofrece. Pero si huimos por miedo, en vez de luchar, amados, nunca ganaremos la batalla. Usted y yo tenemos que comenzar a luchar por aquello por lo cual queremos ver un resultado. Todos tenemos batallas en nuestras vidas que a veces preferimos evitar. Evitarlas previene que nuestra vida se mueva hacia adelante. Necesitamos estar luchando. La única forma de superar la incredulidad, amados, es dejar de huir y comenzar a luchar. Solo cuando comenzamos a luchar, confirmamos las promesas de Dios en la Biblia, que estas son verdaderas y confiables. Cuando usted no tiene una lucha, amados, y está muy cómodo, está en un área de confort, tal vez esos versículos que se aprendió en la escuelita bíblica o en algún sermón, ahí van a estar. Pero no es cuando estamos en la lucha, cuando recordamos, cuando estamos en la prueba, cuando viene la palabra de Dios. Entonces, no importa cuál sea el resultado de esta batalla, Dios está moviendo nuestras vidas hacia adelante, hacia nuestra fe. Amados, una pequeña cantidad de fe puede cambiarlo todo. Quiero que
Leamos Mateo capítulo 17, 19 y 20. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por nuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amados, el tiempo de Dios no se puede medir por el tiempo que invertimos en la lectura. Debemos de medirlo en la medida de nuestra fe, porque la fe en Dios es el objetivo. La fe es tan potente que tan solo con tener una pequeña cantidad de fe puede cambiarlo todo. Puedes enfrentar todo. Así que termino con la misma pregunta que Jesús hizo. ¿En verdad creen que puedo hacerlo? Amados, decíamos que el testimonio del apóstol Pablo en su conversión, allá en 1 Timoteo, que decía: yo actuaba, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Llevemos entonces nuestras vidas al conocimiento de Dios. No desechemos su palabra, no desechemos el conocimiento de Dios. Identifiquemos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, las artimañas de Satanás que quieren tenernos en desconocimiento, que nos quieren tener en las tinieblas. Oremos para llegar al conocimiento de Dios y acceder a la vida que proviene de Él. Ejercitemos diariamente en orar y leer su palabra. Pidamos a Dios que incremente nuestra fe. Llevemos una fe con obras. Atrevámonos a hacer cosas para el Señor y enfrentemos la lucha para ganar la buena batalla, recordando que una pequeña cantidad de fe puede cambiar todo. Un abrazo a todos ustedes, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo, bendecimos tu nombre. Bendigo, Señor, los hermanos que están conectados y aquellos que tienen la bendición de vernos por este medio. Señor, esta palabra ha sido expuesta. Ahora, Señor Espíritu Santo, obra y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.